con un mensaje renovador, fresco y dirigido para este tiempo de crisis. Desde el altar de la Iglesia de Dios incorporada en el barrio San Isidro en Caroanas, escucha al pastor Julio Delgado. Julio Delgado. Pastor Julio Delgado. Buscamos nuestra Biblia, amado. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo número 8. A la altura de los versos 35 al 39, cuando usted lo tenga, me dice amén, amados. Romanos capítulo 8, verso 35, verso 36, verso 37, 38 y 39, a los cuales doy lectura a la gloria del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo dice, y el pueblo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos cortados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias mil. No te pido que tú me remuevas de este altar, sino que tú me cubras con una nube de gloria, donde la palabra pueda correr, fluir, hacer causa efecto en la mente, en los corazones de los hermanos aquí presentes y oyentes. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que no es cambiado. Te pido que mientras tu palabra es predicada, seas tú levantando las manos caídas, fortaleciendo las rodillas paralizadas. Si alguno está enfermo, sánalo por el poder de tu palabra. Si alguno ha venido con dudas, está en incertidumbre, libértalo en el nombre de Jesús. Padre, y como siempre, nos encargaremos de darte solo a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Antes que se siente, dale por ahí un fuerte aplauso al Padre, amado. Uno más fuerte al Hijo y uno mayor al Espíritu Santo. A su nombre. Mire, yo sé que usted no le puede dar la mano a su hermano ni a su hermana, pero señale de donde usted está. Y aunque no se pueda sonreír por la mascarilla, pero dígale circunstancias. Dígale circunstancias. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Circunstancia. Esa es la temática del mensaje que quiero desarrollar en la noche de hoy. Porque posiblemente muchos de nosotros nos llegan situaciones y nos llegan procesos a nuestra vida, los cuales le preguntamos a Dios el porqué de todas las cosas. Hay personas que en la actualidad no han podido entender que, como dice el mismo apóstol Pablo dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hay gente que no ha podido entender que aún las cosas malas que llamamos malas, manos en Luis, que pueden llegar a nuestra vida, que nos pueden chocar, que posiblemente nos hagan sacudir, de igual manera dentro de la obra del Señor, para Dios esas cosas las utiliza como bien. James Allen en un momento dado dijo que las circunstancias no hacen al hombre, sino que las circunstancias revelan al hombre. Lo que significa que cuando una situación llega a nuestra vida, cuando algo acontece en nuestro caminar, quiere decir que Dios lo que lo permite es para revelar quién tú eres, es para revelar dónde está tu fe, es para revelar dónde está tu compromiso, es para revelar dónde está tu simiente de fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Las circunstancias no hacen al hombre, lo exponen, lo revelan, demuestran en dónde está tu fe, demuestran en lo que tú has creído. Cuando llegue el momento de la enfermedad, las circunstancias revelan que el hombre de Dios dice, Isaías 53 establece que Él llevó en la cruz del Calvario toda vuestra dolencia y vuestras enfermedades, mas por su llaga nosotros hemos sido sanados. Cuando llega el momento de debilidad, el que está
enclavado, el que está situado, el que ha creído. Cita el profeta Isaías cuando dice: los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Lo que quiere decir que cualquier circunstancia que llegue a su vida y a la mía revelan el nivel de fe que tanto usted y yo podemos tener. Las circunstancias son el vehículo a ser utilizado por Dios. Son el vehículo que Dios utilizará para llevarte a donde Él ha querido llevarte. Hay gente que no ha entendido que a través de las circunstancias Dios te lleva por el caminar donde Él ha querido llevarte. Cuando hablamos del término desierto, toda la gente piensa que desierto le habla de muerte. La gente piensa que desierto habla de prueba. La gente piensa que desierto es un lugar de aflicción. Pero hemos olvidado que cuando Dios le habló al pueblo de Israel, el único camino que había para poder llegar a la tierra prometida era el desierto. ¿Se escuchó bien? Fue en el desierto donde Dios le mostró a Israel que Él era su sustentador. Fue en el desierto donde Dios le mostró a Israel que Él era su defensor. Fue en el desierto donde Dios le mostró a Israel que Él era su protector. Por cuanto, ¿qué quiero decirte con esto? Que el desierto no es lugar de muerte. El desierto, entonces lo interpreto que es el lugar propicio donde las circunstancias proveen para que usted y yo podamos ver a Dios manifiesto. Hay gente que las circunstancias que le han llegado los han ahogado en un vaso de agua, hermano Ángel Luis. Hace tiempo no decía ese dicho muy pueblerino nuestro como puertorriqueño. La gente ahogándose dentro de un vaso de agua. Porque el problema que tenemos es que nos ahogamos con las circunstancias. No hemos entendido que las circunstancias han venido para revelar, para demostrar, para dejar en exposición, para mostrar quiénes somos. Mientras Juan el Bautista estaba en la cárcel, mientras Juan estaba allí apresado, Jesús en su ministerio terrenal estaba manifestando lo que el Padre había hablado. Y Juan tuvo que tomar a uno de sus siervos y decir: vayan donde está Jesús, vayan y hablen donde está Jesús y pregúntenle si en verdad Él es el que ha de venir. Cuánta gente hoy en día, cuando le llega una situación a su vida, rápido se turban, rápido comienzan a pensar: ¿cómo va a pasar? ¿Cómo voy a enfrentar esto? ¿Qué va a pasar con mi vida? Juan estaba preso y dijo: pregúntenle si en verdad Él es. ¿Cuántos hoy ahora mismo llegaron posiblemente a este culto enfrentando circunstancias que se aparecieron repentinas? No hay una cosa más tremenda que las circunstancias que llegan en momentos en los cuales tú y yo no nos las esperamos. Porque yo quiero decirte algo, que hoy en día la actitud suya y mía ante las circunstancias revelan tu convicción y revelan mi convicción. La actitud tuya y mía que asumamos ante las circunstancias que llegan van a revelar nuestro nivel de convicción, van a revelar nuestro nivel de fe, van a revelar nuestro nivel de compromiso. Por eso que Juan le dice: pregúntenle si Él es. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a Dios si lo que estamos enfrentando viene de Dios o si es el diablo? Yo tengo que decirle algo que posiblemente no le va a gustar en esta noche, y es que las dos cosas son reales: vienen de Dios y es el diablo. ¿Cómo va a ser? Sí, porque Satanás no puede hacer nada sin antes pedirle permiso a Dios. Y Dios lo permite porque le dice a Satanás: vete, atácalo, vete, pruébalo. Porque Dios sabe que esa situación que va a llegar a tu vida no es para que te vayas al mundo, no es para que voltees atrás, es para revelar tu nivel de convicción, es para revelar tu nivel de fe, es para revelar tu nivel de compromiso. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pregúntenle si Él es. Jesús pudiera haberle dicho: díganle a Juan que sí. Jesús pudo haberle dicho:
díganle a Juan X o Y cosas. Pero Jesús simplemente le dijo: dile a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. La respuesta de Jesús, mano Ángel Luis, mano Pedro, no fue una respuesta de sí ni no. Le habló de señales. Le dijo: las señales están revelando quién yo soy. Las señales están revelando de quién me trato yo. Díganle a Juan que las señales hablan. La generación de hoy están pidiendo señal. Señal del tiempo en que vivimos. Señal de qué tipo de iglesia somos. La generación de hoy demanda señal. Por eso es que cuando Jesús habló en Mateo capítulo 16 dijo: esta generación mala y adúltera está pidiendo señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Vivimos un tiempo donde todo el mundo está hablando de los acontecimientos que hay a nivel mundial. Todo el mundo habla de los cambios en la temperatura. Todo el mundo habla de la pandemia. Todo el mundo habla de las enfermedades. En los días pasados todo el mundo habló de las explosiones en Israel. Gaza, que nadie sabía qué era Gaza. La gente, mano Ángel Luis, escuchaba en el término Gaza y pensaba en una cortadura. Antes tú le hablabas, mano Adelina, de Gaza a la gente y la gente decía: se dio un tajo. Tiene una llaga, así decía Juan Luis. Pero de momento comenzaron las explosiones y la gente dijo: espérate, Gaza, está hablando allá Medio Oriente, está hablando Israel. Ahora no es la curita, no es el vendaje. ¿Sabe algo? Porque la gente lamentablemente no se ha dado cuenta que aún el cielo y la tierra están dando señal. Una generación mala la llamó Jesús. Una generación adúltera la llamó el maestro. Pero el maestro decía: las circunstancias son las que revelan. Los acontecimientos son los que revelan. Lo que va a hablar de ti y lo que va a hablar de mí es mi actitud al enfrentar las circunstancias. Ahí es que la gente va a decir: ese es un hombre de Dios. Esa es una mujer de Dios. Ese hombre está cimentado. Ese hombre vive lo que predica. Esa mujer vive lo que predica. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Circunstancias. Las circunstancias de Juan eran difíciles. Juan estaba preso. Estaba en la cárcel. Necesitaba algo que lo calmara. Necesitaba algo porque él tenía la esperanza, él tenía la fe, él había sido testigo en aquel momento del bautismo, cuando del cielo aparece aquella paloma que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y aún viendo la paloma que habla, ahora Juan, estando en la cárcel, manda a pregúntenle si en verdad es él. ¿Cuántas veces Dios nos habla? Porque Amós 3:7 dice que nada sucede sin que antes Dios se lo revele a los siervos, los profetas. Antes de que una prueba llegue a tu vida, Dios te va a hablar. Antes de que una prueba llegue a tu hogar, Dios te va a hablar. Antes de que la circunstancia menee los cimientos de tu vida, Dios te va a hablar. Hay gente que hace caso omiso en las ocasiones que Dios le dice ora, en las ocasiones que Dios le dice ayuna, en las ocasiones que Dios le dice sométete, y lo dejan pasar por apercibido. Pero tengo que decirte algo: cuando Dios te dice que ores, es porque va a hacer falta el refuerzo de la oración. Cuando Dios te dice ayuna, es porque algún yugo Dios quiere quebrantar. Cuando Dios te dice sométete, es porque, mire, anótelo, algo va a llegar, que eso que Dios te mandó a hacer te va a ayudar. Pero el problema que tenemos hoy es que las circunstancias llegan, pero no llegaron de sorpresa. Mentira. Ay, me sorprendió. No, tú lo sabías. Mano Delgado, Amós 3:7 no se va a equivocar. En algún momento, de alguna manera, en alguna circunstancia, hubo una señal que Dios te dio antes
antes que llegara lo que pasó. El problema es que hoy en día estamos tan envueltos en las cosas que nos rodean, que hacemos tanto ruido que no escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Hoy en día andamos tan envueltos en todo lo que está a nuestro alrededor que no escuchamos lo que Dios está hablando. Y Juan pregúntenle si es él. Pero no es el mismo Juan Bautista Pedro el que lo había bautizado. Juan Luis no era ese mismo Juan el que vio la paloma que lo señaló y lo habló. Era el mismo Juan. La diferencia era que el Juan que estuvo en el Jordán no era el mismo Juan que estaba en la cárcel. ¿Cómo va a ser, hermano Delgado? Era el mismo Juan Bautista. Escuche bien, las circunstancias habían cambiado. El Juan que estaba en el Jordán era el Juan profeta que vivía el tiempo de él. Estaba en su tiempo Cairo. Andaba enunciando lo que tenía que enunciar. Ahora el Juan que estaba en la cárcel es el Juan que está siendo procesado por una circunstancia. Era el Juan que había sido apresado. Era el Juan que ya su libertad había sido coartada. Era el Juan que su libertad estaba limitada. ¿Sabe algo? Esas cosas en ocasiones nos van a tambalear, pero a la misma vez van a revelar quién eres tú y quién soy yo. El hecho de yo pararme en este podio, el hecho de yo predicar la palabra desde aquí, no revela nada más que yo soy pastor. Lo que va a revelar quién yo soy son las circunstancias que llegan a nuestras vidas, cómo yo me comporto, cómo yo reacciono, cómo yo actúo, cómo yo demuestro. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por eso fue que cuando llega la situación que llegaron aquellos cuatro muchachos, hermanos en Luis, a los cuales se les fue cambiado su nombre. Allí estaba Belsasar, Ananías, Misael y Azarías. Capítulo 1 del libro de Daniel. Y dice entonces que ante la circunstancia que Daniel, mejor conocido en aquel momento como Belsasar, enfrenta, Daniel dice en su capítulo número 1 en el verso 8: no me empujes, no trates de sacarme de donde yo voy, no me lleves a contaminarme. Daniel, las circunstancias le eran propicias a Daniel practicar lo que los demás practicaban. Hay circunstancias que te van a llevar a que tú puedas hacer lo que hacen los demás, a que tú actúes como actúan los demás. Pero quien tiene convicción, quien tiene compromiso, ¿sabe lo que hace? Dice: no me empujes a que yo me contamine, no me empujes a que yo cambie mi convicción, porque desde un principio Daniel se había propuesto en su corazón a no contaminarse con la porción de la comida del rey. El tiempo que vivimos hoy, lamentablemente hay mucha gente que lo más que le falta es convicción y compromiso. Y lamentablemente por eso se contaminan tan fácil. Por eso que le llega cualquier cosa y cambian. Porque lamentablemente las circunstancias revelan quién en verdad tú eres. ¿Se oyó bien? No es nada más que yo pueda brincar. No es nada más que yo pueda hablar en lengua. No es nada más que yo me pueda presentar con una apariencia. Es que en el momento que las circunstancias se manifiesten, las circunstancias van a revelar si verdaderamente soy real o si soy ficticio. Las circunstancias revelaron. ¿Sabe por qué? Porque pasados los días, cuando fueron a buscar a aquellos muchachos, la apariencia que tenía Belsasar, Ananías, Misael y Azarías era diferente a todos los demás. Las circunstancias revelaron quiénes eran. Eran gente de sabiduría, eran gente de ciencia, eran gente de conocimiento. El no haber comido para muchos los debilitarían. ¿Sabe qué esperaban aquella gente? Los esperaban flacos, los esperaban secos, los esperaban debilitados, los esperaban turbados. ¿Sabe? Cuando Satanás te llega a meter en una circunstancia, en algún problema, espera que tú te pongas flaco espiritual, espera verte debilitado, espera verte
verte caído, espera verte tirado en el suelo. ¿Sabe qué dijo Job? Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Circunstancias. Las circunstancias revelan la realidad y reflejan nuestro compromiso. Ahora, cuando yo vengo a ver el capítulo 4 del libro de Esdras, puedo ver una circunstancia que ocurre dentro del pueblo. Y dice Esdras en su capítulo número 4, a la altura del verso 4 y 5: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Sabe qué sucedía? Que aquella circunstancia había revelado que había un pueblo con llamado, pero que estaban frustrados. Hoy hay gente que las circunstancias revelan que aunque tienen un llamado, viven una vida de frustración, viven una vida donde no han podido entender los procesos que Dios ha querido llevarle. ¿Sabe cuánta gente hoy en nuestro caminar los vemos que cerca de nosotros que andan frustrados porque lo que se propusieron un día no se logró, frustrados en la relación amorosa, frustrados en las relaciones paternofiliares, frustrados porque en el trabajo ascendieron a unos y a él lo dejaron abajo, frustrados porque a unos le dieron aumento y a ellos no le dieron aumento, frustrados y andan lamentablemente con un espíritu de frustración a pesar de que Dios los llamó. No era lo que le pasó a Pedro. Salió a pescar toda una noche. Y se encuentra con una circunstancia atípica en su vida como pescador. Pedro conocía el mar. Pedro sabía, y no hablo de Pedro Guerra, alaba. Hablo de Simón Pedro, el de la Biblia. Simón Pedro conocía el mar. Simón Pedro sabía dónde echar las redes. Simón Pedro Irma sabía los lugares específicos donde había buena pesca. Pero un día salió y no pescó ni un catarro. Una circunstancia típica. Algo inesperado. Algo que lo sorprendió. Algo donde el Pedro que tenía credencial de escuba, donde el Pedro que conocía de dónde soplaban los vientos, ahora se turba ante la circunstancia no esperada que le llegó. Te voy a dar un ejemplo de ese tipo de circunstancias. Vas a Walmart a comprar algo, alaba, y sacas la tarjeta de débito o de crédito, y cuando la pasa dice decline. ¿Sabe qué es lo primero que nosotros hacemos? Voltearnos a mirar cuántas personas nos están observando. Porque lo primero que llega a nuestra mente es que esta circunstancia me hizo pasar una vergüenza, y no miramos si es que la banda negra de la tarjeta está desgastada y hay que posiblemente meterla dentro de un plástico por si acaso algún día usted lo pasa, que hay veces que los lectores de tarjeta no trabajan. Tienes que agarrar un pedazo de plástico, meter la tarjeta y pasarla. Eso significa que la banda lectora de tu tarjeta se está dañando y vas a tener que pedirle a tu banco una de reemplazo. No, nosotros no pensamos en eso. Nosotros lo primero que hacemos es voltearnos a ver cuánta gente en la caja, porque ese sentido de persecución nos dice qué vergüenza. Estoy seguro eso fue lo que pasó en la mente de Pedro. ¿Qué clase de vergüenza? Yo siendo un pescador de gran experiencia y no pesqué ni una chopa. Y ahora Pedro regresa y escucha el escenario bien. Pedro está lavando las redes. Y mientras Pedro lava las redes con un espíritu de frustración grande sobre él, alguien se le mete a la barca. Y tras que se le mete a alguien a la barca, sin permiso, Juan Luis le da órdenes, lea bien la Biblia,
Porque Jesús ni le pidió permiso. Jesús se metió y le dio una orden. Le dijo, aparta la barca. ¿Sabe? Pedro estando allí, le sacó las credenciales al maestro. Este mal yo lo conozco. Aquí yo he pescado de todo tipo de peces. Y Jesús le dijo, está bien, Pedro, yo te entiendo la experiencia que tú tienes. Yo entiendo todas las experiencias que has tenido, pero obedece la voz mía. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro? Y textualmente lo dice la Biblia. Jesús le dijo, aparta la barca un poco de tierra. El problema que tiene mucha gente hoy es que no han podido entender las circunstancias que le han llegado, porque están muy conectados a la tierra, están muy conectados a lo mundano, están muy conectados a lo carnal. Y Dios le está diciendo, desconéctate de la carne, desconéctate de tierra y vete a lo profundo. Desconéctate de lo que te está sacando de la onda de fe. Desconéctate de lo que no te permite entender. Desconéctate. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque hay circunstancias que las vamos a poder enfrentar con compañía. Pero hay circunstancias que Dios te va a permitir que tú tienes que enfrentarlas o enfrentarlas solo o sola. Este es el problema grande que tiene el ser humano. Que nos hemos acostumbrado a estar tan acompañados en todo tiempo, que cuando estas circunstancias llegan, nos turbamos. Y es ahí donde decimos, nadie de la iglesia me busca. Y es ahí donde decimos, nadie de la iglesia me llama. Y es ahí donde lo decimos, nadie se preocupa por mí. Y posiblemente no te has podido entender que es que Dios te está permitiendo que entres solo a tu prueba, que entres sola a tus circunstancias, porque es ahí, en medio de tu soledad, en medio donde nadie te va a hablar, que es que Dios quiere hablar contigo. Es allí donde Dios quiere revelarte, es donde Dios quiere exponerte, es donde Dios quiere hacer algo para solamente entre tú y Él. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Circunstancias. Las circunstancias revelan. Las circunstancias muestran. Y ahora Jesús le dice, Pedro, apártate de tierra. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros? Y estoy hablando en el término individual. Que nos apartemos momentos con Él. La primera excusa que ponemos es que tenemos que trabajar. La segunda excusa que ponemos es que estamos demasiado ocupados. La tercera excusa que ponemos es que yo no puedo. Y Dios diciéndote, si yo te lo estoy pidiendo, escucha bien esto en la noche de hoy. Si algo yo quiero que usted no olvide de este mensaje, es que Dios no te va a pedir nada que tú no puedas hacer. Todo lo que Dios te pide es porque Dios sabe que tú lo puedes hacer. Así que a nosotros nos gusta, tenemos el librito y estudiamos excusa 101, excusa 102 y tomamos un doctorado en las excusas. Desde el principio de la creación ese ha sido el problema más grande del ser humano, las excusas. Y ahora, cuando Pedro está allá, las circunstancias lo expusieron en el mismo lugar donde Pedro fracasó. En el mismo lugar donde Pedro no pescó nada. En el mismo lugar donde la frustración atacó la vida de Pedro. Fue el mismo lugar donde las circunstancias revelaron a Pedro que Pedro no hacía las cosas porque él era Pedro, ni porque él era un experto pescador, sino porque Dios permitía que él pudiera pescar. Ahora Jesús le dijo, lanza las redes, y Pedro vuelve, maestro, yo estuve aquí mismo, en este mismo punto la solté, en este mismo punto la saqué 10 veces y no un pez pude sacar. Y Jesús le decía, es que en aquel tiempo lo hiciste por tu experiencia, es que en aquel momento lo hiciste por tu sabiduría. Y Jesús le dijo, ahora lo vas a echar por mi palabra. ¿Sabe lo que le dijo Pedro? Por tu palabra la voy a tirar. Dios está esperando que en medio de tu circunstancia tú puedas decir, en el nombre del Señor, por la palabra que Dios me habló, por lo que Dios me dijo un día, en el nombre de Jesús, las circunstancias revelarán mi nivel de fe. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y atrapó tantos peces que se rompían las redes.
Tuvo que llamar a las demás barcas. Yo me acuerdo unos años atrás cuando la gasolina llegó en Estados Unidos a sobre $4. Yo estaba retirado porque me tocaba predicar una convención de misiones. Y yo me retiré unos días porque necesitaba que Dios me hablara para ver que yo iba a predicar. Ahora, cuando entregué el retiro a Manadelina, chequeo la aplicación del banco y veo que tengo $4. Me tocaba predicar a 2 horas y media de la casa. Y dije, $4 para 2 horas y media, déjame ver cuánto tengo de gasolina. Cuando le pongo la llave al carro que lo prendí, prendió la luz de la gasolina. Y dije, si esto está seco. Y me pongo en la marquesina y le hablo al Señor, le digo, salgo de un retiro para esta prueba. ¿Cómo yo voy a llegar al culto si no tengo gasolina? Y Dios, escuché la voz de Dios que me dijo, y tú no eres un hombre de fe. Porque las circunstancias van a revelar si verdaderamente tú eres un hombre de fe. En los momentos que los tornillos se aprietan, donde hay que separar a los niños de los hombres, ahí es donde se sabe si verdaderamente tú crees, si lo que predicas te lo aplicas o simplemente lo dices. Y cuando voy pasando por un 7-Eleven, anuncio no pagado, escucho la voz de Dios, me dice, entra ahí. Ángel Luis, entra al puesto. Y dije, Señor, yo voy a echarle $4 de gasolina a esta minivan, pero estos $4 de gasolina no hacen nada. Yo voy a 2 horas y media y no tengo chavo por ofrenda. Yo pensaba que iba a tener algo. De momento, escucho por el speaker de la gasolinera que el cajero me está llamando para que yo pase adentro. Y dije, pero este está loco llamando y yo acabo de estacionarme. Ahora, yo escucho la voz de Dios que me dice, háblale a la bomba. Y yo dije, si alguien me ve hablándole a la bomba, va a decir, ese negro está loco. Y yo miraba, Cheo, y Manestel, yo dejaba que la gente pasara y la gente echaba gasolina en la próxima pompa, Cheo. Yo decía, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y cuando yo veía que se iba ese, llegaba otro y me saludaba, varón. Yo decía, Señor, reprenda. Señor, yo quiero hablarle a la pompa, pero deja que la gente se vaya. De momento, en la pompa próxima, llegó una guagua como la de la iglesia de nosotros. Cuando yo lo miro, Dios mío, esta gente me conoce. Allá se bajaron y pegaron a hablar conmigo. Y varón, ¿para dónde vas? Y yo loco, cortándole la conversación para que se fuera. Y el Espíritu de Dios me decía, háblale ahora. Y yo decía, ahora es cuando menos le voy a hablar. Una anciana que estaba en la guagua se bajó y me dijo, varón, dice el Señor que haga lo que Él te dijo que hiciera. Y yo decía, ahora que hay gente delante, esta gente no. Y esa gente allí de momento se les vació una goma. La goma entendí que no se les vació por culpa de ellos. La goma entendí que se les vació para que yo tuviera que hacerlo delante de ellos. Y yo esperando. Y ellos decían, pero varón, tú no tienes culto. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? De momento el Espíritu de Dios me sacudió. Pedro, yo lo único que puedo decir es que salieron palabras de mi boca que yo no quería decir. Cheo, me le paré a la pompa y le dije a la pompa, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno ahora que te dañe. Y voy a echar gasolina y no me vas a cobrar. Y los que estaban allí me miraron. Uno se zamaqueó para el lado, el otro zapateó de 2 veces. Y el pastor, ¿sabe qué me dijo? Varón, usted está loco. Y yo dije, ve, Señor, que lo dañaste. Metiste aquí entre medio de los que están sintiendo a Dios a alguien que es incrédulo. Señor, y Dios me decía, mete la tarjeta. Y de momento yo saco mi tarjeta y le dije, lo vas a ver y tú no lo vas a disfrutar porque esta bendición es para mí. Cuando metí la tarjeta, se supone que en las pompas en Estados Unidos te pida el zip code de los biles de la tarjeta.
En esa ocasión no me pidió el zip code. Los números comenzaron a correr en el car reader. Y de momento me dice, levante y eche gasolina. Y yo dije, Dios mío, pero espérate. Y de momento yo dije, esto lo está haciendo Dios, David. Y agarré ese día y no le eché gasolina barata, cheo. Le eché 93 octágenos. Y lo puse yo echándole 93. Y yo vi que pasó los 20. Y yo vi que pasó los 40. Y yo vi que pasó 60. Te dije que estaba más de 4 pesos la gasolina. 86 pesos. Y ahora, cuando pongo el pistero, el hombre me habla por la bocina y me dice que vaya y que buscar el cambio. Y el diablo me dijo, te va a cobrar. Te agarró que tú no tenías chavo. Y el Espíritu de Dios me decía, vete. Y el diablo me decía, te agarraron. Porque es que Dios va a utilizar ciertas situaciones para revelar tu nivel de fe. Cuando yo entré, aquel lugar estaba lleno de todos los pentecostales que estaban en la guagua. El cajero me dijo, varón, el cambio. Y yo le dije, ¿qué cambio? Me dijo, varón, su cambio. Y yo le decía, yo por dentro decía, pero es que yo no le pagué. Y yo le decía, ese cambio no es mío. ¿Sabe qué me dijo? Sí, hubo alguien que pagó $100 por ti y te quedan $14. Y yo decía, ¿a dónde está ese alguien? Y él decía, ¿a dónde está? Yo no sé, yo tampoco lo vi, pero él atestiguó que alguien pagó 100 pesos por mí y me sobraron 14. ¿Sabe para qué eran los 14? Para que yo llegara al culto y le diera ofrenda también al Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay veces que Dios te ha puesto en ciertas circunstancias para revelar tu fe, para revelar dónde está tu convicción. Pero el problema es que tú no le has permitido a Dios que se manifieste. Hay circunstancias que Dios va a permitir en tu vida, pero es para que le permitas a Él manifestarse. Es por eso que el apóstol Pablo, en la base bíblica que utilicé en la noche de hoy, escribe de momento. Y Pablo habla claramente en el verso 18 y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo estaba diciendo, las circunstancias que han venido no se van a comparar con la gloria que Dios ha de manifestar. Y Pablo entonces dice, antes en todas estas cosas, antes en todas las circunstancias que has tenido que enfrentar, las que estás enfrentando y las que enfrentarás mañana, somos más que vencedores. Porque sin llegar a la prueba ya Dios te está diciendo que eres un vencedor. Quienes nos cantamos derrotados simplemente con pensarlo, somos nosotros. Y Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo declaró y dijo, cualquier circunstancia que podamos enfrentar no me van a apartar del camino que Dios me puso. Aunque me sienta que me estoy partiendo. Mire, yo me gozaba y yo escuchaba el mensaje que prediqué el sábado y me reía. Porque yo decía, si la iglesia supiera que horas antes de yo venir a predicar se había muerto alguien que yo consideraba mi hermano carnal, el cual a mí era el que me estaban llamando del hospital para hablarme de su condición. Y mi esposa sabe que horas antes del culto de primicia me llamaron para decirme, se murió tu amigo. Pero usted no se dio de cuenta. Yo no vine aquí a predicarle a usted de lástima, ni tampoco prediqué para que usted me tomara lástima, ni para que me tuviera pena. Le dije a mi esposa, me dio un dolor fuerte en el pecho, no lo voy a negar. Sentí que me subió la presión, sentí un dolor grande en el pecho y dije, se murió mi hermano. Era mi amigo, pero yo lo tenía como si fuera mi hermano. Sus hijas eran mi sobrina, su hijo era mi sobrino, su esposa era mi cuñada. Y enterarme que llegara a este país y morirse en menos de un mes de estar aquí. Porque en medio de las circunstancias,
revelarán nuestra convicción, revelarán quiénes somos. Las circunstancias van a revelar el carácter que tenemos nosotros. Y cuando hablamos de carácter no estamos hablando de seriedad, no estamos hablando de ser gruñón. Carácter no es eso. Pero el problema que tenemos es que nos llega una pruebita y nos derretimos. Mientras que Dios está diciendo, te quiero exponer, quiero revelar quién tú eres, quiero colocarte en una situación para que tú mismo te observes, para que tú misma te veas, para que tú puedas ver las capacidades que hay en ti, que posiblemente no has permitido que sean expuestas o manifiestas. Pero hoy Dios vino a decirte, para cerrar, que las circunstancias no hacen al hombre, sino que las circunstancias los revelan. Ponte de pie. Son las circunstancias las que nos forjan. Son las circunstancias las que dan forma a nuestra vida. Nadie puede llegar a un ministerio sin antes haber sido forjado. Dios, antes de llevar a cualquier hombre a una experiencia o a algún nivel, Dios te va a forjar, Dios te va a capacitar. Pero ¿sabe a través de qué? A través de diferentes circunstancias. Circunstancias que nos van a hacer llorar. Circunstancias que nos van a hacer sentir que nos quebrantamos. Circunstancias que van a revelar lo débiles que somos y lo dependientes que somos de Dios. Circunstancias que van a revelar la necesidad tan grande que tenemos de Dios. Pero Pablo dijo que nada de estas cosas nos separará del amor de Cristo Jesús. Señor, te doy gracias. He hablado tu palabra y te has comprometido en Isaías 55 que esta palabra jamás retornará tras vacía. Como tu siervo, a ti doy toda la gloria. Te pido, Dios, que esta palabra quede grabada en las tablas de los corazones y que entendamos que ante cualquier circunstancia, Señor, tú estarás con nosotros en todo momento. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Ha escuchado usted un poderoso mensaje en labios del pastor Julio Delgado, desde el altar de la Iglesia de Dios Incorporada, localizada en la calle 20, número 442, en el barrio San Isidro, en Caróbanas, Puerto Rico. Si desea más información sobre nuestros servicios, llámenos al 787-595-9527 o al 407-791-4123. Esperamos continuar siendo de bendición a usted y a su familia.